Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas, de Fernando Blasco. Vamos a continuar con el capítulo, la segunda parte del capítulo 1, que es la sucesión de Fibonacci. Dice, sí, otro lugar más donde aparece la sucesión de Fibonacci, el conejo matemático que sale de la chistera, tiene mucho que ver con Leonardo de Pisa, el hijo de Guillermo Bonazzi, que se hizo famoso por plantear un problema relacionado con el número de parejas de conejos, suponiendo que criaban de acuerdo con unas determinadas condiciones. Véase la tabla 1. Aquí vamos a ver lo que es la tabla 1. Y dice comienzo del mes 1 y luego nace una pareja de conejos, pareja A, y una pareja total. O sea, dice fin del mes 1, la pareja A tiene un mes de edad. Se cruza la pareja A. Y 1 más 0 igual hay una pareja en total. Y luego dice fin del mes 2, la pareja A da a luz a la pareja B. Se vuelve a cruzar la pareja A. Y entonces hay 1 más 1 igual a 2 parejas en total. Fin del mes 3, la pareja A da a luz a la pareja C. La pareja B cumple un mes, se cruzan las parejas A y B. O sea, 2 más 1 igual a 3 parejas en total. Fin del cuarto mes, las parejas A y B dan a luz a D y E. La pareja C cumple un mes, se cruzan las parejas A, B y C. Entonces hay 3 más 2 igual a 5 parejas en total. Y fin del mes 5, A, B y C dan a luz a F, G y H. A F, G y H. D y E cumplen un mes, se cruzan A, B, C, D y E. 5 más 3 igual a 8 parejas en total. Esta es la tabla 1, secuencia de Fibonacci aplicada al problema de la cría de conejos. Bueno, dice, la obra principal de Fibonacci es el Liber Abaci, 1202, gracias al cual introdujo el sistema de numeración indo-arábigo a Europa. Poder calcular con esa facilidad, utilizando las cifras que aún mantenemos hoy, realmente parecía algo mágico. Si pensamos que en Occidente llevamos solo 8 siglos con este sistema, todo nos parece aún más sorprendente. Encontramos la sucesión de Fibonacci por doquier, incluso en la literatura, gracias a Dan Brown y el Código Da Vinci. No obstante, si a pesar de Dan Brown y Tom Hanks, actor que protagonizó la película homónima, alguien no conoce la sucesión de Fibonacci, recordaremos que es una sucesión numérica que comienza con 2 unos y cada término es la suma de los 2 números anteriores. Así, los primeros términos de la sucesión serían 1 y luego 1.
1 más 1 es 2. Y luego 2 más 1 es 3. 3 más 2 es 5. 5 más 3 es 8. Y 8 más 5 es 13. En sí sería, la opción sería 1 y luego 1 y luego sería 2, 3, 5, 8, 13 y luego sería 21, 34, 55 y 89. Esta es la sucesión de Fibonacci. Trabajar con sucesiones recuerda a algunos test psicotécnicos. En ocasiones debemos adivinar cuál es el siguiente término. Esto es como sigue la sucesión que se nos plantea resolver. La sucesión de Fibonacci se define muy bien por recurrencia. Definimos un término en función de los anteriores, pero es muy difícil calcular su término general. Una fórmula que nos proporciona un determinado término de la sucesión simplemente en función del lugar que ocupa y no en función de los otros términos ya conocidos. En términos generales, de la sucesión de Fibonacci involucra al número áureo. Han sido muchas las ocasiones en que se ha querido encontrar este número en todas las proporciones de la belleza. Incluso se afirma, y yo creía que era así, que las dimensiones del Partenón de Atenas se ajustan a las de un rectángulo áureo, pero no es cierto. Como tampoco lo es que la forma del fósil Nautilus sea una espiral áurea. Se han dicho muchas cosas sobre este número que en realidad no son ciertas. Las propiedades del número áureo son objeto de interés no tanto de los magos como de los magufos y aficionados a las pseudociencias. En numerosas ocasiones, el pensamiento mágico se impone en la sociedad y todos somos susceptibles de caer en sus afirmaciones. A mí me ocurrió con las dimensiones del Nautilus. Pensaba que se ajustaba a la forma descrita, pero no me había puesto a medirlo, cosa que sí hizo Nello Maestre, autor del blog Diver Mates, y me dijo que eso era falso. Esa es una de las claves en ciencia. Comprobar lo que se afirma es cierto. Ahí yo había fallado. El primero que lo denominó número de oro fue Martin Ohm, hermano de George Simon Ohm, quien enunció la ley física que lleva su apellido. Antes que él, Luca Pacioli, en efecto, otra vez Pacioli, había dedicado un tratado completo a hablar sobre este número. En este texto se refería a él como la divina proporción. Volvamos a nuestro matemago. Al solicitar un voluntario de entre el público, Greta sube decidida al escenario, recibiendo los aplausos de bienvenida, y el ilusionista le pide que piense en un número del 1 al 143.
A continuación, le enseñará 10 tarjetas y tendrá que decir si el número que había pensado aparece o no en una de ellas. Greta responde que su número está en las tarjetas 7 y 10. Entonces el mago se concentra y afirma que el número elegido por la amable voluntaria es el 110. Greta corrobora que es así y el mago pide un fuerte aplauso para ella al mismo tiempo que la acompaña a la escalera para que baje del escenario. Las tarjetas que el mago mostró a Greta contenían los números indicados a continuación. Tarjeta 1, 1, 4, 6, etc. Tarjeta 2, 2, 7, 10, etc., 138, 143. Tarjeta 3, 3, 4, 11, etc. Tarjeta 4, 4, 5, 6, 7, etc., 143. Tarjeta 5, 8, 9, 10, etc. Tarjeta 6, 13, 14, 15, etc. Tarjeta 7, 21, 22, etc. Tarjeta 8, 34, 35, etc. Tarjeta 9, 55, etc. Y tarjeta 10, 89, 90, etc. El juego se basa en una de las múltiples propiedades de la sucesión de Fibonacci. El teorema de Seckendorf afirma que todo número natural se puede escribir de modo único como suma de números de Fibonacci, distintos de modo que en suma no haya dos números de Fibonacci consecutivos. Para adivinar el número pensado, solo hay que sumar los primeros números de cada una de las tarjetas donde nos digan que aparece. Observemos que los números iniciales de cada tarjeta son siempre números de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Lo bueno de tener en matemáticas teoremas generales es que afirman que se pueden conseguir cosas. En este caso, el teorema anterior nos permite expresar con toda seguridad cada número como la suma de términos de la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, el 25 se puede escribir como 1, 3 más 21, que son términos no consecutivos de esta sucesión. Como son estos tres números en los que se descompone, debemos escribir el 25 en la tarjeta que empieza por 1, en la que empieza por 3 y en la que empieza por 21. Del mismo modo, 80 es igual a 1 más 3 más 21 más 55, por lo que aparecerá en las tarjetas 1, 3, 7 y 9. Si procedemos de manera análoga con cada número, seremos capaces de elaborar todas estas tarjetas. Ya las hemos dado, pero si el lector quiere repetir el proceso, verá que es así. Este resultado parece mágico, como también lo parece que pueda haber una revista dedicada por completo a propiedades y temas relacionados con la sucesión de Fibonacci, aunque antes hemos incluido ejemplos donde no aparecía esta sucesión o el número áureo asociado a ella. Sin embargo, hay muchos otros donde sí podemos
encontrarlo, entre ellos en las dimensiones de los sólidos platónicos o en las teselaciones de Penrose, pero tampoco vamos a buscarlo por todas partes donde está bien. Quizá el lector conozca un juego similar en el que los primeros números de cada tarjeta son potencias de 2. Puesto que vamos a necesitar este juego más adelante, a continuación solo describimos las tarjetas para la versión simple en el caso de que el espectador elija un número entre 1 y 63. Tarjeta 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Tarjeta 2, 2, 3, 6, 7, 8, 10, etc. Tarjeta 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, etc. Tarjeta 4, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Tarjeta 5, 16, 17, 18, etc. Y tarjeta 6, 32, 33, etc. Este juego es más eficiente porque Greta tendría que mirar en menos tarjetas. Lo gracioso del que hemos presentado anteriormente con los números de Fibonacci es que para los que conocen este que acabamos de presentar, los números que aparecen al principio de cada tarjeta no son los mismos que los habituales. En este caso, el juego funciona porque todo número natural se puede escribir como la suma de potencias de 2. Esa es precisamente la base del sistema binario de numeración. No vamos a profundizar más en ello, puesto que es un juego muy conocido y de él se encuentran muchas referencias. Sí que veremos alguna variante del mismo más adelante al hablar de códigos. Operaciones en un mazo de cartas. Bueno, ahora vamos a ver operaciones en un mazo de cartas. Terminamos esta miscelánea numérica precisamente con un juego que aparece en la magia Blanche de Boile de Henry de Krems. Es un juego en el que el secreto se reduce a unas cuantas operaciones matemáticas, pero que sin embargo es bastante sorprendente. La ejecución que propone de Krems implica que el mago pueda salir incluso de la habitación mientras ejecuta el juego. Por eso es una buena oportunidad para que cojan una baraja y sigan las instrucciones, en esta ocasión escritas del mago. Verás cómo al final te sorprendes. Coge una baraja de póker de 52 cartas. Los comodines ya los hemos retirado. Para simplificar, a las figuras les daremos el valor 10. Mezcla la baraja a fondo. Haz tantos cortes como quieras y fíjate en el valor de la primera carta del mazo. La pones boca abajo sobre la mesa y empezando a contar por el valor de esa carta, das tantas cartas sobre ella como necesites hasta que llegues a contar 13. Por ejemplo,
Si la carta es un 7, la pones boca abajo y comienzas a dar cartas sobre ella contando 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tendrás así un paquete con 7 cartas. Toma ahora la carta que ha quedado en la parte superior del mazo grande, de la que está sin repartir. Comprueba su valor. Por ejemplo, imagina que es un 2. Ponla boca abajo encima de la mesa y empieza un nuevo montoncito de naipes. Vuelve a dar sobre ella cartas contando hasta llegar a 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En este caso, habrá 12 cartas en este segundo paquete. Ahora, coge la primera carta de las que quedan sin repartir, mira su valor, colócala boca abajo y forma un tercer montón. Vuelve a dar cartas sobre ella hacia al 13. Si ha salido un 8, repartimos 5 cartas más sobre el primer naipe. Continuamos este proceso de mirar una carta, recordar su valor y repetir cartas sobre ella contando hasta 13, hasta que ya no nos queden naipes para formar un nuevo montón en esas condiciones. Por ejemplo, supongamos que hemos podido completar 3 montones más, en las que las cartas inferiores son 9, 2 y Q. Recordemos que a las figuras les hemos asignado el valor de 10. La siguiente carta del mazo es un 7, pero solo quedan 6, con lo que no se puede llegar a formar un montón en la que se pueda contar hasta 13. Hay que dejar entonces esas 6 cartas encima de la mesa. Una vez hecho esto, se llama al mago que entre en la habitación, pide las cartas sobrantes y dice: da la vuelta a los paquetes que has formado. La suma de las cartas que quedan a la vista es 38. Cuando haces lo que ha dicho el mago, ves que efectivamente la suma coincide. Es sorprendente que esto ocurra, pero si hacemos cálculos, entenderemos por qué funciona. Es una pena explicarlo inmediatamente porque hará el efecto mágico y romperá la ilusión que hemos creado. Como hemos comentado, veas el recuadro de Krems, el enemigo de los ilusionistas, en la página 34. De Krems no era mago, y eso se nota en sus escritos. Inmediatamente pasa de escribir el efecto a explicarlo. Sabemos que su intención era otra: poner de manifiesto las trampas que hacía Pinetti, y así lo anuncia el título de su libro. Esto supone un gran contraste con respecto a De Bilbus Quantitatis, donde Pacioli y Da Vinci sí que exponen cuál es la mejor manera de presentar un determinado juego y dan indicaciones sobre su ejecución. Ellos disfrutaban haciéndolo y querían que los lectores del libro disfrutaran a su vez con ellos. La intención de este libro es precisamente esta, y el consejo para todos los que quieran aventurarse
a hacer algún juego de magia matemática es que disfruten haciéndolo. Si el público ve que el mago se lo pasa bien, ellos lo pasarán mucho mejor. Otro consejo es que antes de revelar un juego, se lo piensen. Si este tiene un fin educativo, por ejemplo, el juego que acabamos de presentar puede ser perfectamente introducido en una clase, lo revelaremos, pero siempre creando la pausa necesaria para que el público asimile el efecto mágico que se ha producido delante de sus ojos. Dicho esto, pongámonos manos a la obra con el efecto anterior. Aprovecharemos las cartas para hacer un poco de álgebra y también para estimar los posibles resultados del juego. Pero antes vamos a repetir una vez más el juego en cuestión. Esta vez no pondré ejemplos de lo que va transcurriendo, porque quiero que lo hagas tú mismo, querido lector. Te recuerdo lo esencial. Miras la primera carta del mazo, lo pones encima de la mesa y sobre ella repartes cartas hasta llegar a contar 13. Con las cartas que te quedan en el mazo, vuelves a hacerlo el mismo proceso, hasta que o bien te quedes sin cartas o bien te sobren unas cuantas, pero no las suficientes para llegar a contar hasta 13 poniendo una encima de la otra. ¿Lo has hecho ya? Vale. Cuenta el número de montones que te han quedado. No cuentes el paquete de las caras sobrantes si las hubiera. Resta 4 a ese número. Multiplica la cantidad que te ha quedado por 14. Suma 4 a ese número y suma el número de cartas sobrantes. Apunta ese total. Ahora da la vuelta a cada uno de los montones y suma el valor de las cartas que están a la vista. Seguro que coincide con el total que habéis apuntado anteriormente. Repasemos qué es lo que ocurre. Dando cartas de una en una y contando hasta 13, acabamos formando n montoncitos. La carta inferior de cada montón tiene un valor de A y igual a 1 hasta n. En el iésimo montón hay 14 menos A1 cartas. Al final hay S cartas sobrantes. En total se reparten 52 cartas. Si juntamos todos estos datos en una ecuación obtenemos 14 montones menos A1 más 14 menos A2 más 14 menos A a la n más S es igual a 52, de donde A1 más A2 más A3 es igual a 14n menos 52 más S, o equivalentemente A1 más A2 más A a la n es igual a 14 por n menos 4 más S más 4. Muchas veces en magia se utilizan estas propiedades matemáticas sencillas. Por ejemplo, podemos repartir primero 6 cartas y luego 4 y sería equivalente a haber dado 10 cartas. Las matemáticas que se usan en ocasiones son matemáticas elementales, identidades con sumas o diferencias, pero producen resultados con bastante efecto. En magia aparecen principios de un modo similar a como en matemáticas aparecen teoremas. En concreto, hay dos principios que se utilizan con frecuencia: el principio de los paquetes iguales y el principio de los paquetes complementarios.
Un ejemplo de uso de estos principios es el juego que viene a continuación. Lo malo de estos principios es que no se puede enunciar como si fueran teoremas. Simplemente se usan y podríamos resumirlos así. Si tienes una carta importante en la posición 10 de una baraja y quitas 6 cartas, pero luego pones otras 6 cartas distintas encima, la carta importante sigue estando en la posición 10. Si el lector quiere profundizar más sobre este tema, puede consultar Magia para principiantes de Pedro Alegría o La magia pensada de Ramón Riobó. Aquí simplemente daremos una aproximación a este tema para mostrar que una simple cuenta de las posiciones de las cartas en un paquete nos permite colocar un determinado naipe en la posición que queramos. Nuevo truco. Una cuestión de orden. El mago elige un voluntario. Héctor le pide que coja de la baraja un paquetito de cartas, que las cuente y recuerde cuántas tiene. A continuación, el mago toma las cartas restantes y se las enseña a Héctor de una en una al mismo tiempo que las va contando en alto. El mago dice 1 y le enseña, 2 y le enseña, 3 y así sucesivamente. El mago le pide a Héctor que recuerde la carta cuya posición coincide con la cantidad de cartas que tenía el paquete retirado de la baraja. Por ejemplo, si solo había retirado 6 cartas, debe fijarse en la sexta. Si el paquetito contenía 10, deberá fijarse en la décima. Dicho esto, el mago comienza a pasar cartas contando hasta llegar a la número 15 y pregunta a Héctor si se ha pasado ya la carta en la que debía fijarse, a lo que éste responde afirmativamente. Deja en la mesa el resto del mazo del que estaba repartiendo. Sobre él pone las cartas que ha ido dejando en la mesa. Deja en la mesa el resto del mazo del que estaba repartiendo. Sobre él pone las cartas que ha ido dejando en la mesa y encima del todo coloca el paquete de cartas que tenía Héctor desde el principio. Acto seguido muestra la predicción que había dejado en un lugar del escenario. Tu carta está en la posición 16 de la baraja. El mago cuenta 16 cartas y Héctor ve que esa es exactamente la carta que él había pensado. Este juego funciona de la manera que se ha descrito. No importa el número de cartas que hubiera cogido Héctor. Solo hay que tener en cuenta un detalle que no se ha explicado. Cuando el mago va mostrando las cartas de una en una, las deja boca abajo en un montón sobre la mesa, con lo que se invierte el orden en el que estaban originalmente. ¿No te parece extraño que la carta haya quedado en la posición 16 si nuestro mago solo ha pasado 15 cartas de la baraja? En realidad, podríamos haber mostrado un número cualquiera de cartas, n, necesariamente mayor que la cantidad de cartas que había cogido Héctor al principio.
Si pasamos n cartas, la carta pensada estaría en la posición n más 1. El mecanismo matemático del juego lo que hace es compensar la ordenación inversa de las cartas con el paquete que guardaba Héctor desde el principio. Resulta algo así. Héctor se queda con S cartas. El mago va a mostrar N cartas. O sea, N es mayor que S, pero invierte el orden. Pone las S cartas de Héctor encima del paquete. Si observamos la figura 1, vemos claramente lo que ocurre. Sobre la carta pensada, la que está marcada con la letra S, hay S más N menos S cartas. Es decir, hay N cartas. Así, esa carta pensada está en la posición N más 1. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 1, que se llama Números, Adivinación y RSA. Estamos con el libro de Como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas, de Fernando Blasco. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.